los santos que están en Gálatas, a los que están en Roma, a los que están en Filipo, a los que están en Tesalónica, a Tito, a todos ellos, Pablo sintió el decirle bendición a todos los santos. Y yo le digo a ustedes hoy bendición a todos los santos que hoy están en la casa de Dios. Porque estamos en este camino de santidad. Estamos en este camino de santidad y como en varias ocasiones se lo he dicho, ser santo no es como lo pintan en un cuadro, una aureola en la cabeza, ¿verdad, mi hermana Mario? Eso no es ser santo, eso no es ser santo. Santo es aquel que se aparta de lo malo para hacer lo bueno. Aquel que se aparta de la vida pasada, de esa vida mundana, como normalmente nosotros la llamamos, para ejercer o caminar una vida en santidad en Cristo Jesús. No con Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. ¿Alaban a Dios? Vamos a tratar hoy de terminar, de culminar hoy, primeramente Dios, guiados por el Espíritu Santo, lo que dejamos el domingo. Les refresco la memoria, Filipenses capítulo 2, vamos a estar ubicándonos allí y estaremos pues disertando allí la palabra del Señor. Allí estuvimos hablando el domingo pasado sobre trabajando la salvación con temor y temblor. No sé cuántos recuerdan ese pasaje bíblico. Filipenses capítulo 2, vamos a ubicarnos en el verso 16, después leemos el verso 13 y hoy vamos a leer el verso 6 del capítulo 1. Alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Les voy a invitar, los que quieran ponerse de pie y puedan hacerlo, lo hacemos de manera reverente para el Señor. Los que puedan hacerlo sentados, háganlo sentados, pero de manera reverente también para el Señor. La carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 16. Leemos la palabra de Dios con el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios, asido de la palabra de vida. La palabra asido es agarrar. Voy a leerlo de esta manera. Agárrense de la palabra de Dios. Amén. Ese es asido. Entonces, agarrados de la palabra de Dios para que en el día de Cristo, es decir, cuando estemos en la presencia de Cristo Jesús, dice, agarrados de la palabra de Dios, la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Alaban a Dios? Amén. El mismo capítulo 2, el verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Aquí la misma expresión, ocupados, es la misma terminología del versículo 16. Ocupaos significa trabajar. Eso significa ocupaos. Y Pablo dijo, trabajen en vuestra salvación con temor y temblor. Hay que tener miedo a esa expresión, pero hay que gozarnos en esa expresión. Y culminamos con Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido. La palabra persuadido allí en griego se escribe peiso y significa estando convencido. Eso es persuadido. Estando convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, te damos gloria y honra, alabanza, magnificencia a ese Dios todopoderoso. Gracias hoy, Señor, por permitirnos un día más estar en tu presencia, Señor, unidos con mis hermanos, unánimes, Señor, con ellos, alabando y glorificando el nombre de Jesucristo en un solo idioma, Señor, en el idioma que nos ha enseñado tu Espíritu Santo, en reverencia a ti, Señor, porque hemos entendido que a través de Cristo Jesús tenemos la salvación, la paz y la vida eterna, Señor. Añade palabras más todavía a aquellas, Señor, que están escritas allí. Palabras de entendimiento, palabras de sabiduría, que podamos entender qué es, Señor, lo que necesitamos para seguir trabajando la salvación en Cristo Jesús, Señor.
Gracias te damos, Espíritu Santo, Señor. No te pido, Señor, que me quites, sino solamente que me utilices conforme a tu voluntad y de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Porque tenemos mucha necesidad mientras estemos en esta tierra de los vivientes, Señor amado. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hablábamos la semana pasada sobre el temor y el temblor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Y sé que a veces es una expresión que suena como a miedo. ¿Qué es servirle a Dios con temor y temblor? Voy a pasar rapidito por lo que enseñamos la semana pasada. El temor en realidad no es ese miedo que produce algo. El temor es aquello que nos advierte de rehusar algo que va en contra a mi prestigio, algo que va en contra a lo que yo pueda creer, rehusar algo engañoso para nuestra vida. Pero hablábamos de ese temor de miedo que probablemente produce algunas cosas en el ser humano. Colocábamos como ejemplo decirle a alguien: no agarres ese camino porque por allí hay serpiente. El simple hecho de escuchar la palabra serpiente, ya eso produce miedo. Ya eso produce miedo. Hace tiempo hablaba con un hermano y comentábamos los dos el por qué él comenzó a caminar en las cosas del Señor, en el camino santo, en la santidad de Cristo Jesús. Y él me decía: hermano, mire, yo llegué a los pies de Cristo en realidad con miedo. Yo decía: ¿con miedo por qué? Porque la mayoría de veces cuando fui o me llevaron a escuchar la palabra de Dios, siempre escuchaba: y aquel que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, es decir, al infierno. Eso produjo un miedo tan intenso en la vida de él que solamente Dios le permitió ir 3 veces a una escuela dominical para que la cuarta se convirtiera. Porque produjo un miedo tan intenso en su vida de que él dice que se acostaba y el simple hecho de pensar que iba a ser lanzado a un lago de fuego que todos los días, día y noche, por la eternidad, permanece con candela, eso produjo miedo. A mí me produce miedo eso. Yo no sé usted, pero a mí me produce bastante miedo ese. Ahora, ese miedo que produce el saber que existe un lago donde las personas que no caminen en santidad van a ser lanzados a ese lago de fuego. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, culminando esta lectura, allí están que fue agarrado Satanás, el anticristo y la bestia, y fue lanzado al lago de fuego por la eternidad. Mientras unos van a estar adorando a Dios por la eternidad en la presencia de Cristo y en la presencia de Dios, otros van a estar por la eternidad llevando candela. Y me disculpa que se lo hable de esa manera, pero así lo expresa la Biblia. Así tajante lo dice la Escritura. Si eso me produce miedo a mí, el creer en Dios tiene que producir un temor reverente. ¿Qué es el temor a Dios? Decíamos la semana pasada que el temor a Dios en griego se escribe phobos y tiene 3 connotaciones. La primera connotación de la palabra phobos, que significa temor, es lo mismo. Temor en griego phobos significa tenerle reverencia a Dios. Esa es la primera connotación, ser reverente a Dios. La segunda connotación que esto significa phobos es respeto, tenerle respeto a Dios. Y lo tercero que significa la palabra temor o phobos es miedo intenso a no padecer por la eternidad. Ese es el miedo que yo tengo. Un miedo intenso de hacer las cosas con reverencia a Dios y con mucho respeto para un día decirle: Señor, gracias porque en la tierra de los vivientes me diste fortaleza para poder vencer tanto a mi carne como al enemigo. Usted sabía que usted todos los días se acuesta con un enemigo, no con su esposa o con su esposo, ¿no? Los que tienen esposos, que son casados. Pero usted todos los días se acuesta con un enemigo en su cama. Todos los días usted se levanta con un enemigo y es su propia carne. Mientras más reverencia usted le tenga a Dios, mientras más temor usted le tenga a Dios, usted va a vencer a las pasiones y los deseos. Según en la primera carta de Juan 2:19 dice que hay que vencer nuestras pasiones y nuestros deseos que están ¿a dónde? En mi carne. Pero eso lo voy a hacer ¿cómo? Teniéndole temor
y respeto a Dios. Ahora, ¿qué es el temor y el temblor? Escúcheme algo que escribí. Es la pasión del ánimo que me hace huir o rehusar de aquello que se considera dañoso o de riesgo para mi vida. Eso es tener temor. Ahora, el temblor. ¿Qué es el temblor? Es un movimiento repentino que nos mueve o nos sacude sin darnos cuenta. Eso es un temblor. Yo sé que algunos aquí han sentido el mover la tierra, el temblor de la tierra. Y de repente usted está paradito allí, cuando de repente siente que se mueven las cosas. Y siente que usted se mueve. Eso es temblor. Un temblor repentino que te hace mover sin que tú te des cuenta. Ahora, en cuanto a Dios, ¿qué es el temor y el temblor a Dios? La palabra temblor en griego se escribe tromos para los que escriben y significa el movimiento inesperado que produce el temor de Dios en mi vida. Ahora sí se lo voy a traducir. Para tener temblor de Dios en mi vida necesito tener temor primero. ¿Me entiende? Porque el temor de Dios va a producir en usted obediencia. Eso va a producir, lo primero que va a producir el temor de Dios en su vida es la obediencia. Porque ¿qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se acerca, decían. No que se ha acercado, el reino de Dios se acerca refiriéndose a Cristo Jesús. Pero Juan el Bautista comienza predicando el temor de Dios. Arrepiéntanse y conviértanse. Pero eso va a ser efectivo en mi vida cuando yo escucho la palabra de Dios según Romanos 10, 16 y 17. Que más adelante vamos a tocar este verso bíblico. ¿Qué va a producir la obediencia en mi vida? Cuando nosotros escuchamos por primera vez la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a decirnos: estás mal, estás en pecado, tienes que seguir a Cristo. Y no solamente cuando llegamos a los pies de Cristo, el andar en nuestra vida cristiana, todavía el Espíritu Santo nos sigue diciendo: oye, no hagas esas cosas porque están malas. Y cuando tú escuchas la palabra del Espíritu Santo, cuando tú permites el oído espiritual en tu vida, eso te va a producir un temor y un temblor inesperado en tu vida, que vas a decir: no puedo hacer esto. Eso es servirle a Dios con temor y temblor. De verdad que, amado hermano, Pablo, en la carta de Filipenses, como los dije el domingo pasado, es una carta muy hermosa, porque me enseña de manera cómo vivir una vida en Cristo, no al lado de Cristo, ni atrás de Cristo, en Cristo Jesús. ¿Qué quiso decir Pablo? Que en Cristo Jesús. Esto es una vasija, tú dentro de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dentro de tu vida, no a un lado, no atrás, no al frente, en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Vivir en Cristo Jesús es ser el cuerpo de Cristo Jesús, como decía mi hermano pastor en la lectura iniciando, hablando sobre los dones. Allí habla que existe un solo cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo Jesús. Y dentro de ese cuerpo todos hacemos el cuerpo de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la carta de Corintios. Está el cuerpo de Cristo Jesús porque Él fue el que resucitó. Él fue el que murió por cada uno de nosotros. Pero del cuerpo de Cristo Jesús perteneces tú. Tú eres miembro, tú eres la oreja, tú eres el oído, tú eres la boca, tú eres la mano, tú eres el palpar, tú eres el pensar. Todo en un solo cuerpo dentro de Cristo Jesús. El que está fuera de Cristo Jesús, como dijo mi hermano Garrido, no va para el baile. Porque está fuera del cuerpo de Cristo Jesús. Y vivir dentro de Cristo Jesús, vivir dentro del cuerpo de Cristo Jesús, me enseña a mí temor y temblor. Porque el mismo Cristo Jesús, predicándole a escribas y fariseos, predicándole a saduceos e incluso enseñando a sus mismos discípulos, que posteriormente fueron llamados apóstoles, Él dijo: yo no hago las cosas que yo quiero. Las cosas que yo hago aquí en la tierra es porque me las ordenó mi Padre. Y así como mi Padre me las ordenó, así yo las estoy cumpliendo.
tenemos un cumplimiento bíblico. Usted es del cuerpo de Cristo Jesús. Usted pertenece al cuerpo de Cristo Jesús. Eso quiere decir, amado hermano, santidad. Amén. Santidad, santidad y santidad. No es que te hagas que tú eres un santurrón. No. Estamos en un camino en proceso todos los días. Yo he aprendido algo en el caminar en Cristo Jesús. Todos los días yo tengo que llevar a la muerte en la cruz de Cristo Jesús, todos los días algo de mi cuerpo. Todos los días usted tiene que saber qué es lo que le perjudica en su cuerpo para caminar en Cristo Jesús. Y de qué manera usted va a permitir que lo que a usted le perjudica en su cuerpo, usted lo pueda hacer a un lado. Crucifíquelo con Cristo Jesús. Amén. Si alguno está trabajado y cargado, venga a mí, dijo Cristo, y yo lo voy a hacer descansar, porque mi yugo es fácil de llevar. Un yugo es algo que une dos animales. Eso es un yugo. Es algo de madera, de una, sí, eso es un yugo. Es algo, una pieza que une una persona en este lado, un animal en este lado y otro animal en este lado. Eso es un yugo. Lo hacían y hoy en día todavía en los campos, en estas serranías todavía lo hacen y se lo colocan a los bueyes para arar la tierra. Y Cristo dijo, este yugo, mi yugo es fácil de llevar y aligera la carga. Es decir, únete conmigo en un solo yugo para que tu carga sea ligera. Eso es lo que quiere Cristo decir allí. Deja que el yugo de Cristo te una. Y si tú permites en tu vida que el yugo de Cristo te una al cuerpo de Cristo, vas a vencer. Y un día le vas a decir, Señor, gracias. Y vas a abrazar al apóstol Pablo y vas a decir, gracias porque el Espíritu Santo te reveló 13 cartas apostólicas y a través de ellas hemos encontrado la salvación y la vida eterna. Amén. Alaban a Jesucristo. Amado hermano, el servirle con temor y temblor a Dios es el debido respeto en adoración a Dios y para Dios. Cuando usted adora, hay la última alabanza que cantaron los alabadores, sin Cristo no puedo hacer nada, sin ti no puedo hacer nada, sin ti no me puedo mover sin hacer nada. Ese tiene que ser su vida y su andar en Cristo Jesús. Yo les decía el domingo pasado que al llegar a Cristo Jesús, lo primero que usted tiene que tener en su mente es que su vida ya no le pertenece a usted. Y usted no puede andar como usted quiere. Usted tiene que andar como Cristo Jesús lo ordena. Es decir, mi vida a mí ya no me pertenece. Yo ando porque Cristo lo hace. Yo camino porque Cristo lo hace. Yo voy al trabajo porque Cristo lo hace. Le doy amor a mis hijos porque Cristo lo permite. Estoy en esta tierra porque Cristo es el dueño de mi vida. Amén. Yo lo entiendo de esa manera. El servirle a Dios con temor y temblor es decirle a Dios, Señor, yo todos los días te adoro a ti porque lo hago para Dios y solamente para Dios. Salmo 110, 111, verso 10, voy a leerlo porque quiero sustraer unas cosas de allí muy importantes. Salmo 111, verso 10. Escucha cómo comienza diciendo el salmista. Yo adoro esta expresión del salmista David. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hay algunos que decimos, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el temor a Jehová. Es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová produce en tu vida reverencia y vida eterna. Porque una cosa es tener el temor de Jehová que el temor a Jehová. Decir el temor a Jehová es miedo. Es miedo, es algo que te produce miedo. Es decir, el temor a la serpiente es miedo. El temor a caerme por un barranco es miedo, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el salmista lo expresó de esta manera y la enseñó de esta manera tan importante. Síganme la lectura, escúcheme. El principio es rechi. En hebreo, así como suena, rechi. R-E-S-H-I, rechi.
Eso significa principio en hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero reshí significa lo primero en tiempo, en espacio, en rango, en calidad, en todo. ¿Se da cuenta? En todo. Es decir, el salmista dijo, todo en mi vida, el todo de mi vida es el temor de Jehová en mi vida. Y lo expresó así. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento. ¿Qué va a producir en mi vida el temor de Jehová? Buen entendimiento. Eso es lo que produce el temor de Dios en mi vida. Produce buen entendimiento. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Pero el salmista está diciendo que el principio, es decir, cuando yo coloco a Dios en el principio de mi vida, eso va a producir buen entendimiento. Amén. Y sigue diciendo el salmista, por eso es que adoro este versículo, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que, ¿qué? Los que practican, ¿qué? Sus mandamientos. Eso es tenerle temor a Dios, eso es servirle a Dios con temor y temblor. Pero no quedo allí. Voy a terminar esta lectura. Dice, todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. La palabra loor es alabanza. Tu alabanza. Óigame bien, tu alabanza, cuando tú la haces con buen entendimiento, va a ser una alabanza que va a entrar por la eternidad, por siempre a la presencia de Dios. Pero cuando la hace con buen entendimiento, cuando la hace apegado a los mandamientos de Dios, cuando lo hace con obediencia, eso va a producir ese temor reverente en tu vida. Yo no sé cuánto les ha pasado que de repente el enemigo les coloca algo y de repente usted escucha como si tuviera una voz por este lado. No lo hagas. Y por este lado, no sé cuánto les ha pasado. A mí me ha pasado. Como si tuviera dos personas, una hablando por aquí y la otra hablando por aquí. Cuando tienes el buen entendimiento de la palabra de Dios, cuando en realidad has entendido que tú has sido llamado para una vida eterna juntamente con Cristo Jesús en el reino de los cielos, tú escuchas esa voz que te habla aquí. Sí, Señor. Que te está diciendo, no hagas lo malo, apártate de lo malo, sé un buen creyente, sé un buen discípulo. Esa voz es la que tiene que escuchar el cristiano. Amén. Esa voz es la que tiene que escuchar el verdadero cristiano, el cristiano genuino, digo yo, un cristiano genuino. Un cristiano genuino es aquel que permite la obra majestuosa del Espíritu Santo en su vida, según Gálatas capítulo 5, desde el verso 19 al verso 24. Cuando tú escuchas la voz del Espíritu Santo y dejas que esa voz se interiorice en tu vida y comience a hablar y tú comienzas a cambiar, entonces eres un cristiano genuino porque estás escuchando una sola voz, la voz del Maestro, la voz de Cristo Jesús, la voz del Espíritu Santo, el que dejó Cristo Jesús aquí para que nosotros nos guiemos, para que Él nos convenza, para que nos exhorte, para que nos ayude. Ese es un verdadero cristiano, aquel que le sirve a Cristo de esa manera. Alaban a Dios. Ahora, el salmista, amado hermano, expresa aquí que el principio del temor de nosotros de Jehová tiene que ser en todo, para que haya buen entendimiento. Y al haber buen entendimiento vas a tener un buen caminar, vas a tener un buen proceder en esta vida. Ahora, según 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, hoy vamos a utilizar bastante las escrituras. Traje bastantes textos bíblicos. 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. El apóstol Pablo utilizó esta expresión, dice, voy a leerlo desde el verso 4 para que no queden las nubes. Dice, porque las armas de nuestra milicia, hablábamos la semana pasada que tú perteneces y eres militante de Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Ahora el apóstol Pablo comienza diciendo a aquellos que pertenecen a la milicia de Cristo Jesús, dice porque la 2 de Corintios 10, 4 al 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Está escuchando? ¿Está escuchando? Amén. El
pelear en esta vida espiritual, el andar en el mundo cristiano no es con su propia vida, no es con su arma, no es como usted quiere decir, yo voy a caminar con Cristo Jesús de esta manera, yo voy a caminar en Cristo Jesús de esta manera. No, el apóstol Pablo fue muy explícito cuando le escribió la segunda carta a la iglesia de los Corintios, una de las iglesias más desordenadas en la Biblia, y se manifestaban los 9 dones del Espíritu Santo. Y era una de las iglesias más desordenadas que hay en las Escrituras. Ay, porque allí está plasmado todavía. Y Pablo les dijo, ustedes escúchenme, santos de Dios. Pablo le dijo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Por qué en Dios? Porque las da a través de Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. A través de la persona de Cristo Jesús es que nosotros podemos luchar. A través de la persona de Cristo Jesús es que podemos buscar argumentos. Tienes un problema, acude a Cristo. Tienes una enfermedad, acude a Cristo. Sé que existe la medicina. Sí, hermanos, porque Dios ha dejado la ciencia. Pero por encima de todo eso está Dios. Yo ya le he dicho en varias ocasiones, yo tengo 2 riñones que Dios me los dio nuevos, de paquetico. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo sí lo creo. Porque la ciencia me dijo, usted hay que sacarle el riñón a usted ya no le sirve. Pero yo creí en Cristo Jesús, el poderoso, el que sana, el que venció todas las enfermedades en la cruz del Calvario. Esto no quiere decir que tú no te vas a enfermar. Por supuesto que te vas a enfermar. Vives en un cuerpo que poco a poco se va debilitando, se va deteriorando. Pero lo importante es que tu hombre interior, tu alma, esté así, gruesa, gorda. ¿Por qué? Porque cree en la palabra de Dios, porque vive en obediencia, porque acepta lo que está escrito allí, porque vive conforme al vivir de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y las armas de nuestras milicias no son carnales. Es decir, yo en lo humano no voy a vencer. Yo en lo humano no voy a conseguir la salvación. Pero más sin embargo tengo que trabajar en ella. Y trabajar es esto. Entender lo que Dios quiere a través de su palabra en nuestras vidas. Eso es trabajar mi salvación. Y Pablo culminó diciendo, porque sino poderosas en Dios para destrucción. Escúcheme, aquí viene lo más hermoso de este versículo. Cuando tú actúas en obediencia, comienzas a destruir. Mira lo que tú comienzas a destruir, derribando argumentos, cualquier argumento que se te presente, que te diga, mira, tú no eres cristiano, tú no eres esto, tú eres aquello, porque tú eras borracho, porque tú eres alcohólico, porque probablemente antes era homosexual, pero mira, ahora tú dices que eres cristiano. Cristo hoy me está diciendo, tú tienes un argumento poderoso en Dios que es Cristo Jesús para derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén. Alaban a Dios. Gloria a Dios, Señor. El mundo a veces nos juzga como cristianos y nos seguirá juzgando porque el cristiano no cala en el mundo. Y como el cristiano no cala en el mundo, usted no tiene que calar tampoco en el mundo, hermanos. Usted como cristiano, usted ya está ajeno de las cosas del mundo. Usted no puede practicar lo que antes hacía. Si el mundo usted no lo acepta, usted tampoco tiene que aceptar las cosas del mundo, porque usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. Amén. Una sola vez, escúcheme, una sola vez se derramó para remisión de pecado, para sustituir la mentira por la verdad, para traerte del camino de la mentira al camino de la verdad. Por eso murió Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Pero aquí hay algo importante. ¿De qué manera usted va a trabajar la salvación? ¿De qué manera usted le va a poner empeño a su salvación? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Se da cuenta? Cuando sus pensamientos son llevados a la obediencia de Cristo, usted va a derribar argumentos. El que le está poniendo tropiezo para que usted avance, ese va a ser derribado. Porque no es usted que lo va a derribar, es Dios, es Cristo, es su Espíritu Santo. Alaban a Dios. Primera de Corintios 2:16. Dice Primera de Corintios, voy a leer el verso 15 para que no quedemos en las nubes. En cambio, escúcheme,
El Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no juzga a nadie. Espíritu allí es en minúscula. Se refiere al espíritu del ser humano, no al Espíritu Santo. Dice, en cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no juzga a nadie. ¿Por qué? No es una pregunta, es ¿por qué? Es algo contundente. Dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. Nadie. Pero sigue diciendo, ¿quién lo instruirá? Nadie. Ningún humano. Pero culmina diciendo Pablo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios por eso. Usted se da cuenta lo que usted tiene siendo cristiano, la mente de Cristo, hermano. Amén. Muy maravilloso. Entendamos eso. El trabajar en este mundo. El libro de Hebreo utiliza una expresión tan hermosa. Y es que dice que Cristo fue tentado en todas las cosas, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso fue Cristo. Ahora, Cristo no nos está diciendo a nosotros que nosotros vamos a hacer a Él semejantes aquí mientras estemos vivos, pero sin pecado. No. Cristo lo que está diciendo es que tenga la mente de Cristo para que todos los días usted venza sus pecados. Para que todos los días usted venza sus problemas, pero teniendo la mente de Cristo. Y si tú tienes esa mente de Cristo, porque la mente de Cristo era derrotar a Satanás, derrotar a los demonios, pero principalmente lo primero que Cristo iba a hacer en este mundo era entregar su última gota de sangre por la humanidad, para la salvación y vida eterna. Pero aparte de eso, de darnos salvación y vida eterna, expuso en la cruz del Calvario a Satanás y a sus demonios. Los expuso públicamente y los destrozó en la cruz del Calvario. Ese es tener la mente de Cristo, hermano. Tenga esa mente que Cristo destrozó a Satanás y a su imperio en la cruz del Calvario. Y usted a través del nombre de Cristo, usted también lo puede destrozar en el nombre de Cristo Jesús. Pero no lo podemos hacer humanamente. Necesitas de la ayuda. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que nosotros necesitamos ante la presencia de Dios. ¿De quién necesitamos de la ayuda? Del Espíritu Santo. ¿Alaban a Dios? Entonces, las dos cosas que me enseña el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 10 y la primera carta de Corintios capítulo 2 es que yo debo llevar cautivo todo lo de mi cuerpo, debo llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando esto es permitible en mi vida, dice Pablo, ahora ten la mente de Cristo. Eso es lo que me enseña allí. Ahora, quiero decir que debo darle toda mi prioridad de mi vida cristiana a Dios. Primera de Pedro 1:17, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Es una expresión que no se puede escapar de la vida cristiana. Sé santo porque yo soy santo. Hebreos capítulo, creo que 12, verso 14, dice, seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Santidad otra vez. Si no hay santidad en nuestras vidas es porque no hay cambio en nuestras vidas. La palabra santidad es cambio, es apartarse, es lo contrario de lo santo. Lo inmundo es lo contrario de la santificación. ¿Qué te está diciendo el Señor? Apártate de lo inmundo y vente a la verdad. Alaban a Cristo. El temor y el temblor. ¿Cómo reconozco yo que en realidad en mi vida hay temor y temblor? ¿Cómo reconocemos nosotros eso? Romanos, voy a leerlo, ahora sí voy a tomar ese versículo. Romanos 10, verso 16 y 17 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Aquí me voy a ir pausadamente porque quiero explicar algo. ¿Por qué sé yo que soy un cristiano genuino? ¿De qué manera entiende un cristiano genuino que le sirve a Dios con temor y temblor? Pablo,
no a dedo, ni porque él quiso decir esta expresión. Pablo sustrajo una expresión bíblica del libro de Isaías, capítulo 53, verso 1, donde a Isaías se le reveló esta profecía y le dijo: dile al pueblo de Israel, ¿quién ha creído a mi anuncio? Le dijo Isaías al pueblo de Jerusalén en esta profecía. Y el apóstol Pablo toma este texto bíblico de Isaías 53 y lo lleva, y el Espíritu Santo le revela algo muy importante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie va a creer al anuncio de Cristo Jesús. Solo aquellos que escuchen la palabra de Dios. Por eso Pablo dice: mas no todos obedecieron. Porque todos pueden escuchar, pero escuchar es una cosa y oír es otra. ¿O es igual? No. No es igual. No es igual. Porque cuando tú escuchas el silbido y se va. Cuando tú escuchas el eco y se va. Pero cuando tú escuchas atentamente, eso significa oír. Y la persona que oye atentamente va a poner en práctica lo que escuchó. Es decir, el oír. Por eso Pablo agregó en el verso 17 y dice así: que la fe es por el oír, no por el escuchar. Y a veces habemos cristianos dentro de la iglesia que solamente escuchamos. Y escuchamos. Y escuchamos. ¿Por qué? Por tu testimonio. Tu testimonio dice si eres un verdadero cristiano que escuchó atentamente, es decir, el oír la palabra de Dios, o solamente te quedaste como Jerusalén, oír, escuchar, escucharon y listo, no obedecieron. Por eso Pablo dice: no todos obedecieron. Amado hermano, todos debemos ser obedientes. Todos debemos escuchar atentamente la palabra de Dios. Porque el que escucha atentamente la palabra de Dios aplica Santiago 1:22. ¿Qué dice Santiago 1:22? No seamos oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra de Dios. Santiago utilizó una terminología de escuchar y desechar. Es decir, no seas únicamente el que escucha y desecha, sino sé oidor y hacedor de la palabra de Dios. Y eso va a producir una gran fe en mi vida. Eso va a producir temor reverente a Dios en mi vida. Eso va a producir en la vida de cristiano que aunque tengas un año vas a seguir allí. Que aunque tengas 6 meses vas a seguir allí en el camino de Cristo Jesús. Aunque te señalen como una enseñanza, Mateo 10:37. Si alguno ama más a padre, madre, hijos e hijas, no es digno de mí, dijo el Señor. El apóstol Pablo enseña algo aquí, hermano. El temblor que se debe producir en mi vida es la debilidad. En estos días hablábamos con papá sobre eso. Y me dijo algo que durante casi una semana estuve como pensando, rebobinando, de que hay personas que se hacen débiles, se quieren hacer débiles, pero diciéndose a sí mismo: Señor, yo soy un gusano ante tu presencia. Ah, Padre. Esa no es la debilidad que el Señor quiere, amado hermano. El que tú te hagas la víctima delante de las personas: Señor, yo soy lo más vil y pecador de este mundo, Señor. Eso no es la debilidad, hermano. La debilidad que quiere el Señor que tú aprendas es que tú no puedes hacer nada por ti mismo. Que tú tienes que hacer las cosas porque Dios te las permite hacer. Que tú te levantas porque Dios permite que tú te levantes, que tú caminas porque Dios permite que tú caminas, amén. Que tú diste un paso hacia adelante en tu problema, no porque tú lo venciste, no porque de repente el vecino te ayudó, no porque de repente el del lado te ayudó, sino que en tu vida cristiana tú tienes que reconocer que toda tu vida está en las manos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Nada de lo que yo haga es relevante. Nada de lo que tú hagas es relevante en tu vida. En tus cosas personales, en la salvación, nada es relevante. Debo trabajar para mi salvación, sí, pero como Cristo lo quiere hacer, no como yo lo quiero hacer.
Esa es la debilidad que el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos. Ahora, hermano, el temor produce debilidad en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas la palabra de Dios, automáticamente te hace pecador, te reconoces pecador. ¿Por qué estamos en la presencia de Dios? ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque en un momento dado reconocí mis pecados. Eso es tenerle temor y temblor a Dios. Ahora, el temblor va a permitir en mi vida debilidad, y la debilidad de Cristo Jesús que se va a reflejar en mi vida va a producir sumisión. ¿Qué es sumisión? Bueno, ser sumiso, ser obediente. El temblor va a producir en mi debilidad, y la debilidad va a producir sumisión en Cristo Jesús. Adoración, adoración. Señor, tú eres el todo. Eso es ser sumiso. Señor, tú eres el todo en mi vida. Tú eres el rechí. Tú eres el principio. Tú eres el fin en mi vida. Todo yo lo hago porque tú lo permites. Yo no hago nada, Señor, porque yo lo quiero hacer. Yo todo lo hago porque Dios lo permite. Mi madre hoy está aquí porque Dios lo permitió. Amén. Y todos estamos aquí porque Dios lo ha permitido en nuestras vidas. Pero lo más importante de la sumisión, cuando tú te haces sumiso a Dios, la sumisión te enseña algo muy importante, y es la dependencia. Si tú no eres sumiso a Dios, no vas a aprender que tú dependes de Dios. Son 4 características importantes en el cristiano. Tiene que haber temor y temblor en mi vida, porque eso produce el reconocer mis pecados. Y cuando tú reconoces tus pecados, te estás haciendo débil ante la presencia de Dios. Ya allí vemos 2 cosas: temor, temblor, debilidad. La debilidad te va a llevar al tercer paso, que es la sumisión. Pero la sumisión te va a llevar a entender que tú dependes de Dios. Por eso que nos llaman locos. Porque todo lo hacemos en nombre de Dios. Yo me siento a comer y le digo: gracias, Señor, por este alimento. Me levanto y le digo: gracias, Señor, por el levantarme. Estoy trabajando y le estoy diciendo: Señor, gracias porque hasta hoy todavía estoy trabajando, Señor. Eso es depender de Dios, amado hermano. Vas en la camioneta: Señor, gracias porque aquí voy en esta buseta, en esta camioneta, en este carro, en esta moto. Gracias, Señor, porque de verdad todo dependo de ti, Señor amado. Hace 3 meses, cuando tuve el accidente con mi madre en la moto, allí saliendo le dije: madre, ore. Y mientras yo iba manejando, mi mamá iba orando atrás en la moto, agarrada de mí. 2 kilómetros después vino un carro y nos arrastró. Pero aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que dependemos de Dios. Eso es depender de Dios, hermano. Romanos capítulo 12, allí mismo voy a leer 2 versos. Romanos capítulo 12, verso 1 y el versículo 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, no cuando usted esté muerto. Eso es trabajar nuestra salvación, en sacrificio vivo. Pero el apóstol Pablo dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es un culto racional? Cuando tú haces las cosas entendiendo. Eso es un culto racional a Dios. Todo lo que tú haces lo haces con entendimiento. Pero Pablo, lo maravilloso de este versículo reposa en el versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Antes de no ser cristiano, ¿ustedes adoraban a Dios? No. No. Ustedes solamente creían en Dios, pero no le creían a Dios. Es algo diferente. Porque usted le pregunta al mundo y ellos creen en Dios. Sí, yo creo en Dios. Pero vive conforme a sus mandamientos. Vive conforme a lo ha expresado Dios a través de Cristo. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Hoy en día, yo creo en Dios, pero le creo también a Él. Creía en Dios, ahora hoy creo y vivo porque Él me da la vida. Me levanto todos los días y creo en Dios porque Él me da esa salvación.
versículo, que quiero que se lo aprenda. No se le olvide nunca mientras usted esté vivo. Miren lo que dijo el apóstol Pablo. Dice, no os conforméis a este siglo. Se lo voy a traducir en castellano. No hagan las cosas vanas de este mundo, sino transformen su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la buena voluntad de Dios son dos cosas, agradables y perfectas para Dios. ¿Está escuchando? El apóstol Pablo terminó este versículo diciendo dos cosas que agradan a Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Para quién? Para Dios y para los hombres. Porque Dios agrada que tú tengas una vida en santidad y los hombres van a ver esa vida en santidad. Cristo dijo, por sus frutos lo van a conocer. Ayer estuve viajando en la moto, lejos de aquí. Y les voy a contar esto que me sucedió. Andábamos perdidos, buscando una dirección. Y me paré en un punto y le dije, vamos a pararnos aquí, le dije a mi cuñada. Ella andaba en una moto y yo andaba en otra moto. Y como no conseguíamos la dirección, me paré porque vi que venía saliendo una muchacha como de una vereda. Y me paré, y a lo que se paró esa muchacha, así hermano, escuche lo que le voy a decir. Cuando la vi le dije, el Señor le bendiga porque usted es cristiana. Por sus frutos lo conocerán. Usted es un cristiano a leguas, usted sabe que es cristiano. Amén. Porque la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a mi espíritu. Y cuando vi a esa hermana le dije, Dios le bendiga. Necesito preguntarle una cosa. Y me dijo, Dios le bendiga, hermano. Sí, hermano. Amén. Y me dio la dirección y llegamos rápido a la dirección. Sí, hermano, la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en su vida. Esa es la buena voluntad. Y la buena voluntad de Dios es que usted se salve. Es que usted deje su manera mala de vivir. Mala, hermano. Sé que tenemos defectos en este cuerpo. Eso lo sabemos todos los cristianos. Y por eso Pablo comienza diciendo que tenemos un sacrificio vivo. Todos los días peleamos con nuestro cuerpo. Todos los días peleamos con el mal. Pero ¿de qué manera lo vencemos? Crean la palabra, viva la palabra. No solamente la escuche, hágala. Hágala viviente en su vida. Para que usted sea un genuino cristiano. Y no pierda el tiempo aquí en la tierra. Cuando las personas pierden el tiempo aquí en la tierra, Mateo 25, 41. No los conocí, dijo el Señor. Y es triste que después de tantos años de uno decir que yo soy cristiano, esté en la presencia de Cristo y que Cristo me diga, a usted no lo conozco. Eso es triste. Ya fuera se va de verdad. Alaban a Dios. Y voy a terminar con esto, mi amado hermano. Quiero hacer dos preguntas. La primera, ¿por qué le sirves a Dios? Hágase esa pregunta usted, no la responda. No la responda, hermano. Hágase usted la pregunta en su corazón. Esa es la primera pregunta, ¿por qué le sirvo a Dios? Ahora, yo le sirvo a Dios por lo que es o por lo que Él ha hecho en mi vida. Así es. ¿Usted le sirve a Dios por lo que Él ha hecho en su vida? No, hermanos, me disculpa. Yo le sirvo a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios haga en su vida. No le sirva a Dios por lo que Dios haga en su vida. Sírvale a Dios por lo que Él es, porque Él es poderoso para hacer en su vida. Por eso le servimos a Dios. Lucas, capítulo 14, el verso 25, que lo estudiamos aquí, dice que Cristo se volteó y dirigiéndose a la multitud, le dijo, si alguno viene en pos de mí y no toma su cruz y aún entregue su propia vida, no es digno de ser llamado mi discípulo. Pero ¿por qué Cristo dijo esa expresión? Porque a Cristo dice que le seguía, grandes multitudes le seguían.
y las multitudes que seguían a Cristo, ¿sabe por qué seguían a Cristo? Porque algunos iban para que le dieran pan. Otros iban para que les llenara la barriga, así hermano, en términos criollos, vulgares. Otros seguían a Cristo para que les llenara su vientre, como lo dice la Escritura, de pan y de peces. Y otros iban por los milagros que Cristo hacía en la vida de ellos o en la vida de sus familiares. Pero una minoría, unos poquitos seguían a Cristo por lo que Él era, no por lo que le hacía Él en su vida. De manera, mi amado hermano, que no siga a Cristo por lo que Él hace en su vida. Porque si usted sigue a Cristo por los milagros que Cristo hace en su vida, el día que Cristo no le haga un milagro, usted va a decir, ¿y a dónde está usted, Señor? Que no me has hecho el milagro. Entonces siga a Cristo por lo que Él es. Siga a Dios por lo que Dios es. ¿Por qué yo sigo a Dios por lo que Él es? ¿Qué es Él? Él es el Todopoderoso. Él es el todo en mi vida. Voy a leer 2 textos bíblicos y con esto termino. Solamente los voy a leer. Isaías capítulo 8. Miren lo que dice Isaías capítulo 8, verso 13. Dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Está escuchando? Si usted quita de este versículo el ejercicio de la santificación, usted no va a ejercer el temor de Dios ni le va a tener miedo a Dios. Y aquí el miedo no es miedo de miedo el que nosotros tenemos. Aquí es miedo de reverencia. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Y el libro de Hebreos capítulo 12, verso 28, que te va a explicar lo que acabamos de leer. Hasta el verso 29. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el verso 29 termina diciendo, porque Dios es fuego consumidor. Mis santos de Dios, sirvámosle a Dios con temor y temblor. Toda su vida entréguesela a Cristo. Amén. Vaya a la fuente de la salvación que es Cristo Jesús. Y esa fuente de la salvación que es Cristo Jesús hará en su vida. Y Él te enseñará a tenerle respeto, reverencia y temor a las cosas de Dios. Amén. Las cosas ocultas que tú hagas, no crees que Dios no las está viendo. Las está viendo. Si tú le sirves a Dios en lo oculto, Dios te va a recompensar en lo público. Y si tú pecas en lo oculto, Dios también te sacará tus pecados a la luz. ¿Está escuchando? Si tú pecas en lo oculto, Dios también sacará tus pecados en la luz. Así como tú le sirves a Dios en lo oculto y Dios también te va a recompensar en lo público, así va a ser con tus pecados. Amén. Póngase de pie y démosle gracias a Dios. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Porque tú nos instruyes en el camino de la verdad. Porque tu Espíritu Santo nos exhorta todos los días y nos enseña, Señor, a vivir plenamente en santidad. Aunque todavía estamos en un cuerpo corruptible, Señor, pero algún momento tú nos darás el cuerpo incorruptible, cuerpo de incorrupción, Señor, cuerpo semejante al cuerpo tuyo, Señor, de la gloria. Por eso te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, todos los días a avanzar en este camino.
Sé que es un camino fuerte, Señor, pero cuando lo hacemos con nuestra fuerza. Ayúdanos a luchar con tus fuerzas espirituales, Señor amado, para poder vencer en este mundo de pecado, Señor amado. Gracias te damos que aunque estoy en este mundo, no pertenezco a este mundo, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Si hay algún hermano que necesita alguna oración por su vida, por sanidad, podemos estar orando en este momento antes de despedir el servicio. Pasen. Gloria a tu nombre, Señor amado. La Biblia dice que si alguno está enfermo entre vosotros, acuda a los ancianos y ellos orarán por ustedes. Eso es bíblico, hermano. No le dé miedo si usted tiene problemas, si usted tiene situaciones, adversidades. No le dé miedo acudir a su pastor, a cualquier hermano. De repente que usted diga, hermano, mire, ayúdeme a orar porque tengo este problema. Esas oraciones, Dios escucha la oración de los justos. Allí están sus oídos abiertos a la oración de los justos. Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Señor, mira a cada uno de mis hermanos que tú conoces sus corazones, tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú sabes por qué motivo cada uno de ellos pasaron a este lugar, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús por mi hermano Gilberto, Señor. Sé que él pasó, Señor, transitó por un grave problema, pero allí pudimos ver la gloria tuya, Señor, y hoy está en medio nuestro adorando, glorificando, como ese adorador que tú has levantado, Señor, para tu gloria y para gloria también de cada uno de nosotros, Señor, de saber que en medio nuestro hay un adorador que te sigue, Señor, con reverencia, con temor, con temblor, Señor, de la gloria. Llénale su corazón, Espíritu Santo. Llénale cada día, Señor. Intrúyele en tu camino, Padre. Y aquellas adversidades, aquellos problemas que el enemigo, Señor de la gloria, quiera volver a colocar en el camino, en los pasos, Señor, sean desechados en el nombre de Jesús. Oh Padre de la gloria, Señor, es un gran servidor tuyo, Señor, un gran adorador. Y sé que tú ayudarás a su familia, a su vida, Señor, espiritual, a su hogar, Señor. Suple toda cuanta necesidad, Señor, haya en su hogar. En el nombre de Cristo Jesús, humildemente te lo pedimos, Señor. Gloria a tu nombre. Padre, mira a mi hermana. Señor de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, ella se presenta ante tu presencia. Señor, sabemos que tenemos dificultades, problemas, pero tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Rechí, tú eres ese Dios, el Jehová Jireh, Señor amado, tú eres ese Dios, el principio, el fin, el alfa, la omega. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. En este momento pido, Señor, sé que mi hermana está pasando por dificultades, por problemas, por adversidad. Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Cúbrela con tu manto, protégela, llénala, Señor. Llénala de tu poder, coloca en ella, Señor, ese sentido de obediencia, Señor. Gloria a tu nombre, aleluya. Llénala, Señor. Son cosas fuertes, Señor, en su vida, pero tú peleas, Señor. Tú estás allí peleando porque ella está bajo tu abrigo, está bajo tu amparo, Señor, bajo ese manto poderoso de Cristo Jesús. Oh, Señor de la gloria. Oh, pasa tu mano sanadora, Señor amado, sobre su hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, pido por su hija. Desde aquí, Señor, clamamos por ella. Pasa su mano, Señor. Pasa su mano por esa herida, Señor de la gloria. Sé que tú, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tú obrarás, Padre eterno. Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de la gloria. Señor eterno. Mira a esta joven en tu presencia. Ella quiere caminar, quiere luchar, Señor amado. Pero hay dificultades, Señor, hay problemas en ella. Hay cosas que no la dejan avanzar, Señor. Pero tú eres mayor que todo el problema, que toda la adversidad. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Quita todo lo malo, Señor. Quita el tropiezo. Aquel tropiezo que no permite que ella dé un paso a la vez, Señor. Llénala de tu poder. Llénala de tu poder transformativo, Señor. De tu poder creativo en su vida. Espíritu Santo, obra en ella en el nombre de Jesús. Oh Santo, pense que valeva entra aquí. Oh Señor de la gloria, en tu nombre Cristo Jesús. Gloria a ti.
gloria a ti, Señor. Llénala, dale fortaleza. Dale fortaleza, Señor. Dale fortaleza a su hogar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, mira a mi hermana. Señor de la gloria. Tú conoces su corazón. Tú conoces su vida. Tú conoces, Señor. Llénala. Protege, Señor, esa voz la cual te adora. Esa voz la cual tú has traído, Señor, como adoradora también ante ti, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, Padre de la gloria. Sé que tú estás peleando por este hogar. Sé que tú estás levantando este hogar, Señor. Lo levantarás, Señor, porque son vasos útiles para ti, Señor. Son ese barro en manos del alfarero, Señor. Ellos están en la rueda del alfarero, Señor. Y sé que tú transformarás por completo sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, Padre eterno, Señor de la gloria. Mira a mis hermanos, Señor. Mira a mis hermanos, Padre. Mira a mis hermanos, Señor. Sé que tú darás la victoria, Señor. Sé que tú estás luchando allí. Allí estás peleando, Padre. Oh, Espíritu Santo. Todo aquello malo, Señor. Toda aquella adversidad. Todo aquello que se está levantando, Señor. Desde las tinieblas que se quieren levantar para tropiezo. Para que ellos no avancen, para que ellos no caminen en su camino, Señor. Pero mayor es aquel que comenzó la obra en cada uno de ustedes. Él perfeccionará esa bendición en la vida de cada uno de ustedes. Solo aférrense a Cristo Jesús y Él hará en su vida. Solo aférrense al poder de Dios en Cristo Jesús y Él hará en la vida de ustedes. En el nombre de Jesús, Señor de Nazaret, sé que tú estás peleando, Padre. Quiero fortalece estos corazones, Señor amado. Dales esa bendición en sus corazones, Señor. Que eso no sea desraigado de sus corazones. Que ese corazón sea un baúl de tesoro de cosas tuyas, Señor amado, para que todo lo bueno pueda salir de allí de ese corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Gloria a tu nombre, Señor de la gloria. Espíritu Santo, ven, Sé que ella invade este lugar. pero te pido en el nombre de Cristo Jesús, cúbrela con tu mano, cúbrela con esas bendiciones, Señor, que solo tú sabes dar, Señor. Llénala de tu poder, llénala de tus bendiciones, que ella pueda ser hacedora de tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor amado. Hazle sentir que ese poder de tu Espíritu Santo está en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre de la gloria, toda incredulidad, Señor, que a veces el enemigo quiere sembrar en su corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, es quebrantado ahora mismo, Señor, y es colocada esa obediencia del Espíritu Santo en tu vida. Oh, Señor, ella está en tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre de la gloria, mira mi hermana, Señor, mira mi hermana, Señor, llénala de tus bendiciones, Señor. Esa bendición, Señor, llega síguela llenando de tu poder, Señor. Es un gran vaso, Señor. Es una gran servidora, Señor. Te sirve con fidelidad, Señor. No llena tu corazón. Es ese vaso, Señor, que ella quiere que tú llenes por completo ese vaso en el nombre de Jesús. Señor, toda dolencia, todo aquello que a veces perturba su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Pasa tu mano, Señor. Pasa tu mano, esa mano que refresca, Señor. Esa mano que llena, esa mano que llena, esa mano que llena, Señor, su corazón, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a ti, Padre, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Señor, mira tu vida, Señor. Mira la testa, enséñala a vivir. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Una cristiana, Señor, enséñala a vivir. Gracias, cambia lo que hay que cambiar en la vida, Señor. Enséñala a vivir. Gloria a ti, tu palabra, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Arriba. Arriba. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca. Y hermanos que proceden